Sus hijos acababan de serle quitados recientemente. Pero fue el llamado de atención que al fin necesitaba para enderezar su vida. Y eso fue lo que hizo. Pero sus hijos quedaron en un hogar de alto riesgo. Y parecía que no había nada que pudiera hacer, sin importar cuánto lo intentara. Es decir, no hasta que ya era demasiado tarde para uno de sus hijos. Bienvenidos, soy Cassie y esto es Un Mundo Malvado. Disculpen hoy si tengo ojeras o algo debajo de mis ojos. Mi hija ha estado enferma y yo he estado enferma los últimos días, así que no he dormido mucho, pero aquí estoy. Y la historia que tengo es en realidad otra recomendación de uno de ustedes. Es una historia que ocurrió cerca de donde vivo y no recibió la suficiente atención. Ocurrió muy cerca y alrededor del mismo tiempo que el caso de Harmony Montgomery que cubrí, así como el caso de Elijah Lewis que tengo en Patreon. Eso también pasó en el mismo lugar, por si quieres revisarlo. Pero la razón por la que este caso necesita obtener más atención es porque este pequeño aún no ha obtenido justicia. Y solo había un adulto presente en el momento de su muerte. Así que sí, esta es la historia de Dennis Vaughan Jr. Dennis Vaughan Jr. nació el 11 de julio de 2014 en Laconia, New Hampshire, que es una ciudad cerca del lago Winnipesaukee, en el este de New Hampshire. La madre de Denise se llamaba Daniel Vaughan y su padre es Dennis Vaughan Sr. Al tener el mismo nombre que su padre, a Dennis Jr. a menudo se le llamaba cariñosamente Boo. Era un niño pequeño tonto, inteligente y feliz a quien simplemente le encantaba comer pizza y ver a Barney el dinosaurio, entre otras cosas. Boo también quería crecer para ser bombero algún día. Tenía dos hermanos mayores y un hermano menor. La madre de Denise, Danielle, tuvo una infancia difícil. Su madre era abusiva y cuando Daniel tenía solo 15 años, su madre, Sherry Connor, decidió que quería comenzar una nueva vida sin su hija, así que la dejó al cuidado de un hombre de 48 años llamado Dennis Vaughan Sr. y su esposa en ese momento. Siendo ese el nombre del padre de Denise, imagina lo que pasó después. Daniel y Denise terminaron involucrándose románticamente. Y solo 3 años después de que Daniel quedó a su cuidado, ella quedó embarazada. Daniel fue madre a los 18 años. Ella y Denise se casaron y tuvieron 4 hijos en total. Con los años, Dennis Sr. se volvió cada vez más controlador y abusivo, y él y Daniel comenzaron a usar heroína. Dennis Sr. fue arrestado repetidamente por cargos de drogas, y luego, en 2016, la policía allanó su casa, y los 4 hijos fueron retirados del cuidado de Daniel, y él fue enviado a la cárcel. A los 3 años, Boo fue separado de su madre y llevado a un hogar de acogida junto con sus hermanos. Pero que le quitaran a sus hijos no hizo que Daniel cayera aún más bajo. De hecho, decidió que era hora de poner su vida en orden. Estaba decidida para recuperar a sus hijos, a quienes amaba bajo su cuidado. Daniel dejó su relación violenta y luego dejó la heroína. También se sometió a las pruebas de drogas obligatorias del Estado para asegurarse de que estaba limpia en todo momento. Daniel encontró una vivienda estable por su cuenta y luego completó varios programas de consejería de salud mental, así como varios programas de abuso de sustancias. Pero aún así, ciertos obstáculos se interpusieron en el camino de Daniel para recuperar a sus hijos. Desafortunadamente, hubo disputas entre Daniel y la familia de acogida de los niños, ya que no cumplieron con darle sus llamadas y visitas obligatorias con sus hijos. Y esto le impedía reunir todos los documentos que necesitaba para demostrar que era una madre apta. Ahora DCIOF, que sabía sobre la situación, no hizo nada por ella. Así que en 2017, Daniel fue a la corte y les rogó que aseguraran la cooperación de DCIF
Entonces, en respuesta, en junio de 2017, la Corte instó a DCIF a colocar a los niños bajo el cuidado de la madre de Danielle, Sherry. Sí, esa misma. Pero la Corte también dijo que DCIF necesitaba monitorearlos constantemente mientras vivían en la casa de Sherry, así como hacer una revisión exhaustiva de ella antes de colocar a los niños bajo su custodia. Hicieron alguna de las dos cosas. DCHF estuvo de acuerdo con los tribunales y decidió colocar a Boo junto con sus 3 hermanos en la casa de su abuela. Ahora, esto solo se suponía que sería hasta que Danielle completara los requisitos necesarios para recuperar a los niños, y ya había completado la mayoría de ellos, así que imaginas que sería una situación muy temporal. Porque Danielle también estaba reacia a tener a sus hijos allí. Ella sabía cómo había sido su infancia, pero tenía la esperanza de que su madre no lastimaría a sus propios nietos. Entonces, en una evaluación preliminar de Sherry para la tutela, ni siquiera el segundo nivel, el primer nivel, preliminar DCIF, la consideró no apta. Habían recibido informes de que Sherry, asociada con conocidos narcotraficantes, bebía alcohol regularmente hasta el punto de la intoxicación. Asustaba a los niños, golpeaba a Danielle y a uno de los hermanos de Boo. Incluso dijo que Sherry, su abuela, jugaba con su pene cuando ella se emborrachaba. ¿Estás escuchando todo esto? Estos niños quedaron al cuidado de Sherry. No te estoy tomando el pelo. Es increíble. Increíble. El 10 de julio de 2017, solo 12 días después de que Sherry había llevado a los niños a su casa, fue a la oficina del distrito de DCIHF con 3 de los niños a cuestas. Entró allí quejándose de que no estaba recibiendo suficiente dinero para los niños y que DCIF los había dejado sin nada. Luego, solo 2 meses después de que Sherry recibiera la tutela de Boo y sus hermanos, la policía presentó un informe a DCIE después de responder a una situación en un campamento. La policía fue llamada después de que varias personas presenciaran a Sherry gritándole al entonces niño de 4 años, Boo, agarrándolo por el cuello y la cara y golpeándolo varias veces. Luego lo arrastró por el brazo y lo lanzó a una tienda de campaña. Varias personas escucharon llantos y gritos, lo que les impulsó a llamar a las autoridades en ese momento. 4 días después del incidente en el campamento, DCITOF asignó a un trabajador del Servicio de Protección Infantil al caso para que lo investigara más a fondo y se realizó una entrevista en la casa de Sherry. Aunque parecía que hacían su trabajo correctamente, hubo varios problemas con la visita realizada. Primero, las entrevistas de los niños se realizaron justo frente a su abuela, por lo que no se les permitió hablar libremente. Y segundo, nunca habían contactado al oficial de policía que respondió a la escena cuando esto sucedió, por lo que no tenían mucha información sobre la situación real. El informe permaneció abierto hasta marzo de 2018, más de 8 meses después de haber sido abierto, y luego se cerró y se marcó como infundado, lo que significa que no encontraron ninguna razón para creer que estaba ocurriendo algún abuso. Correcto. En enero de 2018, menos de 6 meses después del incidente en el campamento, DCITF presentó ante los tribunales para hacer a Sherry la tutora legal de los niños. Y en marzo de 2018, los tribunales concedieron esta solicitud y la hicieron la tutora legal de Boo y sus hermanos. Junto con esto, quedaba a discreción de Sherry cuando Danielle vería a sus hijos. En abril de 2018, Danielle contactó al departamento de policía de Laconia porque Sherry no la dejaba ver a sus hijos. Y entre el 17 de abril y el 30 de abril de 2018, se hicieron un asombroso total de 6 informes. Se presentaron 6 informes separados alegando abuso de reporteros durante la primaria de los niños. Una enfermera escolar observó a un hermano de Boo múltiples moretones y rasguños en su brazo, así como moretones, rasguños y abrasiones en su rostro. También tenía una contusión en la cabeza. Y debido a la gravedad de la contusión, la escuela contactó a su abuela y le informó que necesitaría una evaluación médica para poder regresar a la escuela, ya que temían que pudiera tener una conmoción cerebral.
Sorprendentemente, Sherry llevó al hermano de Boo a emergencias, pero se aseguró de que la sala de emergencias estuviera casi a 1 hora de distancia de Laconia, porque en Laconia las enfermeras y los médicos ya habían expresado preocupaciones sobre incidentes previos con los niños. Así que, a pesar de sus mejores esfuerzos por encubrirlo, el personal de esta sala de emergencias también notó las señales de alerta. Durante esta visita al hospital, se documentaron muchas otras lesiones en el niño pequeño, así como todas las excusas que Sherry intentó dar para explicar las lesiones. Al principio, Sherry trató de ignorar la situación. Sin embargo, cuando esto no funcionó, dijo que las lesiones eran porque este niño pequeño estaba jugando con su hermano, Boo, y se puso demasiado brusco. Durante esta visita a urgencias, Sherry mencionó que el niño había caído de cabeza por las gradas en la escuela. Más tarde se confirmó que esas gradas ni siquiera existen. En el hospital se tomaron 90 fotografías documentando los signos de abuso en el niño pequeño. Y estaba bien documentado en el informe de la enfermera registrada que estas lesiones no fueron accidentales. Estaba claro que al niño pequeño lo habían golpeado, así como agarrado fuertemente por la cara y las orejas. También se observó que los moretones en sus brazos se debían a que el niño pequeño estaba confinado con esposas durante horas cada día. Si D, C y F hubiera ido a la casa después de esto, habrían notado que Denise y sus otros hermanos tenían marcas similares en sus cuerpos. A pesar de esto, D, C y F ignoró las súplicas continuas de Daniel para una investigación más profunda e incluso tuvieron el descaro de decirle que no había suficiente información para sacar a sus hijos de la casa. No se les envió el informe porque si claramente se indicó en el informe de la enfermera registrada, entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cómo es que eso no es suficiente documentación? El trabajador social asignado a este caso dijo que también haría visitas de seguimiento, y esas nunca se hicieron. Ahora Daniel continuaba visitando a sus hijos cuando su madre lo permitía, y notó moretones en sus mejillas, y sabía exactamente de qué eran porque cuando era niña, su madre la agarraba por la cara y le dejaba las mismas marcas exactas que tenían los niños. Daniel también creía que todos sus hijos se veían demasiado delgados. En otra visita a la casa de su madre para Navidad en 2018, Daniel descubrió que sus condiciones de vida habían pasado de ser bastante desordenadas a deplorables. La casa de Sherry en Laconia era vil. Había heces humanas y de perro esparcidas por todo el lugar en el suelo. También tenía candados en los armarios y en el refrigerador para que los niños tuvieran que pedir para poder comer o beber algo, lo cual a menudo no permitía. Así que estaban bebiendo del inodoro, y cuando hacían eso, también eran castigados por ello. También se obligaba a los niños a usar cubos como inodoro. Después de esto, Daniel dijo que llamaba a DCIF todos los días, pero sus informes o bien eran descartados o los casos terminaban cerrándose nuevamente como infundados. Varios de los vecinos de Sherry recuerdan haber escuchado golpes, ruidos y gritos a través de las paredes, y todos ellos llamaron a las autoridades varias veces. En varias llamadas grabadas se escucha a los oficiales decir frases como «Conocemos esa dirección, pero no es preocupante». O «Estuve en esa dirección el otro día, no hice seguimiento». El 5 de enero de 2019, un vecino de Sherry llamó a la policía de Laconia. Reportó gritos y golpes provenientes del apartamento de Sherry. Pensó que Sherry probablemente, citando, estaba golpeando a los niños, le dijo a la policía. Dijo que eran las 11 de la noche y todo lo que podía escuchar era a Sherry gritando y los niños respondiendo a gritos. El oficial que respondió a la llamada simplemente lo descartó como una simple queja por ruido, después de que Sherry le dijo que estaba haciendo que uno de los niños subiera y bajara las escaleras, 10 veces después de que habían orinado en la pared. Y después de que el niño confirmó esta versión, asustado de su abuela, estoy segura, el oficial de policía simplemente le dijo que fuera más considerada con los vecinos porque era tarde y se fue. Un día, Daniel recibió un correo de voz de su madre.
Sherry había marcado accidentalmente a Daniel en su bolsillo y dejó un mensaje largo, en el que se puede escucharla gritando obscenidades e insultos a los niños. Puedes escucharla gritar cosas como «te odio» y «eres un maldito perro sucio». Daniel compartió este correo de voz con la policía y aún así no se hizo nada. Es francamente bastante aterrador cuán poco respeto tuvo el Departamento de Policía de Laconia por estos niños en este caso. Luego, en julio de 2019, Daniel fue informada de que uno de sus hijos había sido atado con cinta adhesiva a una silla en un campamento y dejado afuera durante toda la noche y parte de la mañana siguiente, hasta que los espectadores intervinieron. Este horrible evento resultó en otro caso y revisión por parte de DCIF. Sin embargo, esto solo ocurrió después de que Daniel presentó una moción de emergencia para terminar los derechos de tutela de su madre. Y esta vez hicieron algo parecido a lo correcto. El niño que había sido atado con cinta adhesiva a la silla durante la noche fue retirado de la casa de Sherry y devuelto al cuidado de Daniele. Sin embargo, los otros 3 niños se quedaron en la casa de Sherry. ¿Por qué razón? No tengo idea. ¿Creen que solo lo hará con él y después de que se vaya todo volverá a la normalidad? Los demás niños también tienen moretones y marcas. Despierta. En lugar de quitar a Boo y sus otros 2 hermanos, simplemente pusieron en marcha un plan de seguridad que sí, absolutamente nada, como hemos visto tantas veces antes. Cuando el hijo de Daniel fue devuelto a su cuidado, fue entrevistado por los investigadores. Y les dijo que su abuela lo había atado a la silla con cinta adhesiva y también los había golpeado a él y a Boo con un cinturón. Y lo adivinaste, aún no se hizo nada. Aterrada por Boo, así como por la seguridad de sus otros hijos, Daniel comenzó a pedir ayuda varias veces al día. Contactó a la oficina del defensor del niño, la policía y todas las autoridades pertinentes. Estaba absolutamente frenética y suplicaba a la gente que quitara a esos niños de su madre y literalmente los pusiera en cualquier otro lugar menos allí. A pesar de la gravedad de la situación, así como todos sus esfuerzos, el sistema judicial fallaría a Daniel y su familia, y ella nunca volvería a ver a uno de sus hijos. Porque después de esto, Sherry dejó de permitir que Daniel viera a sus hijos por completo. Meses después, en la víspera de Navidad de 2019, Daniel había llegado temprano para su trabajo de limpieza en el Hospital Elliot. Estuvo allí menos de 1 hora cuando llegó un policía estatal. Entró caminando y pidió hablar con ella. Dijo que sintió un nudo gigante en su estómago mientras caminaban hacia una habitación vacía. El oficial la miró y le dijo que Boo estaba muerto. Estaba absolutamente devastada. Pero también estaba enfadada. Enfadada porque sabía que algo iba a suceder y había intentado pedir ayuda en todos los lugares que se le ocurrieron. A pesar de sus esfuerzos, ella no logró recuperar a sus hijos. El oficial le informó a Daniel que desconocían qué había ocurrido. Pero Daniel sí lo sabía. Solo había un adulto en la casa en ese momento. Haz las cuentas. Se hizo una llamada al 911 cerca de las 8 a.m. del 24 de diciembre de 2019 sobre un niño que no reaccionaba en el apartamento de Sherry en el número 103 de Blueberry Lane en Laconia. Cuando los primeros socorristas llegaron a la escena, Boo no respondía. Luego fue trasladado al Hospital General Regional de Lakes, donde se le declaró muerto. Ahora, no fue hasta mayo de 2020 que se realizó una autopsia al pequeño niño. Y en ese momento se determinó que su causa de muerte fue un traumatismo contundente en la cabeza y el cuello. El caso se declaró homicidio. Uno pensaría que la policía buscaría de inmediato a Sherry, ¿no? No. Desde julio de 2017 hasta el día en que asesinaron a Boo, la víspera de Navidad de 2019, hubo al menos 27 informes creíbles que DCIF recibió de familiares, fuerzas del orden, administradores escolares, maestros, trabajadores sociales, enfermeras, un consejero de orientación, personal del hospital y reporteros anónimos, quienes todos les habían dicho que Boo,
junto con sus hermanos, estaban siendo maltratados por Sherry. Habían informado que a Denise y sus hermanos, entre otras cosas, los habían golpeado, empujado, pateado, abofeteado, negado comida y agua, obligado a subir y bajar las escaleras una y otra vez, encerrado en el sótano, atado con cinta adhesiva y esposas, obligado a usar cubos como baños, asfixiado, obligado a tomar baños fríos y dejado afuera durante horas en el frío invierno sin ropa protectora o zapatos. Sherry dijo que solo fue entrevistada por la policía durante aproximadamente 1 hora después de la muerte de su nieto. Eso es todo. Y desde entonces, hasta que llegó el informe de la autopsia, dio tantas historias contradictorias. Pero después de que la autopsia había regresado y se descubrió que su causa de muerte fue un trauma contundente, Sherry comenzó a mantener la historia de que los primeros en responder realmente habían golpeado su cabeza contra la ambulancia en el camino de salida. Pero lo lanzaron o lo golpearon contra la ambulancia. Porque golpear su cabeza contra ella, aunque dolería, no lo habría matado Sherry, ¿ok? Estas extrañas historias cambiantes, así como el comportamiento sospechoso de Sherry justo después de su muerte, pasaron desapercibidos por la policía, al igual que todos los otros informes que habían llegado a ellos antes. Sherry no ha hablado con las autoridades desde entonces y ha dicho que fueron malos con ella. También ha dejado el estado y se ha ido a vivir a Maine. También ha dicho que no estaba al tanto de todos los informes que se presentaron contra ella en DCIHF. Y trató de afirmar que nunca se le dio suficiente comida, ropa o dinero para los niños. Y más recientemente, Sherry también tiene otra teoría que está lanzando. Dice que Boo tenía un problema con la bebida. No ese tipo de bebida. Dijo que había sido visto en el hospital por preocupaciones de deshidratación antes. Sin embargo, esto fue 1 año antes de que incluso se le dieran los niños y 3 años antes de la muerte de Boo. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con ello? Nada, ¿verdad? Nada. También dijo que mojaría su pijama antes de acostarse para poder chupar el agua de ellos. Quizás porque les negaste agua, no porque tuviera un problema de deshidratación. También ha dicho que Boo estaba enfermo horas antes de su muerte, pero no da ningún síntoma y luego dijo que quizás el moho en mi apartamento fue lo que le hizo daño, pero todos los demás estaban bien. ¿Y ahora el moho causa trauma contundente? Sherry también le había dicho a Daniel en un momento que, antes de la muerte de Boo, había estado alucinando y no podía comer ni beber. Dijo que él sabía que iba a morir y que el diablo estaba allí para llevárselo. Desde 2023, Danielle Vaughan, desesperada por obtener respuestas y hacer justicia a su hijo, ha demandado al Departamento de Salud y Servicios Humanos de New Hampshire, DCIF. Ella ha retenido la custodia de sus hijos restantes y continúa luchando por la justicia que Dennis Boo Vaughan Jr. merece justamente. Afirma que la demanda no era su intención. Y no lo está haciendo por dinero. Es solo porque no veía ninguna otra forma de impulsar la investigación y resolver esto. El hijo de Danielle fue asesinado días después del supuesto asesinato de Harmony Montgomery, pero Danielle dice que ningún funcionario está hablando por su pequeño de la forma en que lo hicieron por Harmony. Así que ha colocado carteles como este por todo Laconia, decidida a hacer que alguien se haga responsable de la muerte de su hijo. Danielle está aprovechando el sistema antes de que la ley diga que es demasiado tarde. Está demandando a DCINF por daños y perjuicios. Presentó la demanda en diciembre del año pasado, antes de que prescribiera el plazo. 75 páginas de angustia y frustración. 27 informes a DCIHF a partir de 2017. La mayoría de reporteros profesionales, maestros, enfermeras, policías, culminando en los últimos meses de la vida de Boo con una avalancha de llamadas de Danielle a DCIHF rogando a la agencia que tomara medidas para proteger a sus hijos. Aquí estas personas están diciendo que no estás lo suficientemente capacitada para cuidar a tus hijos y vamos a quitártelos, pero los vamos a proteger y vamos a hacer lo que tú deberías haber hecho.
La oficina del fiscal general y la policía nunca han identificado públicamente a un sospechoso, pero la demanda de Daniel indica que la moción de emergencia presentada por DCIWF el día que Boo murió se refiere a Sherry Connor como la principal sospechosa. En respuesta, el Estado no lo refuta. Sherry Connor ya no vive en el Estado. No respondieron a nuestras llamadas y mensajes de Facebook. Daniel obtuvo la custodia total de sus hijos sobrevivientes y su hija en 2020, pero dice que no descansará hasta que obtenga justicia para Boo. La demanda de Daniel alega que DCIF violó los protocolos de investigación, así como no le informó sobre el abuso y el descuido que habían sido reportados por otros. También habían fallado en hacer visitas domiciliarias y descuidaron hacer un seguimiento exhaustivo. No se han realizado arrestos y no hay otra información de la oficina del fiscal general, aparte de que está abierta y se está trabajando en ello. Por supuesto, en la demanda, el Estado niega que él o cualquiera de sus empleados no hayan realizado correctamente sus trabajos. Cuando el jefe de policía de Laconia, Matthew Canfield, cuyo departamento respondió a la llamada al 911 ese día, hizo una declaración pública, dijo que no han olvidado ni dejado de preocuparse por el caso. De hecho, está en su mente a diario. Y también está frustrado por la falta de avance en el caso. Sin embargo, afirma que las manos de la policía están atadas, ya que el fiscal general lo tiene en sus manos en este momento. Sin embargo, su departamento nunca anunció el homicidio de Dennis en Twitter, y su feed de Twitter incluye muchos otros delitos, incluyendo la búsqueda de Harmony Montgomery. Pero no hay nada, no hay Dennis. Tampoco los feeds de redes sociales del departamento incluyen el comunicado de prensa de mayo de 2020 de la Oficina del Fiscal General con respecto a la autopsia de Dennis, con el nombre y el número de teléfono del policía estatal que recibe las pistas. Michael Garrity, quien fue portavoz de la Oficina del Fiscal General, dijo que se ha realizado un trabajo significativo en la investigación, pero no dio ningún detalle. Tampoco diría porque, en ausencia de un arresto, no han buscado la ayuda del público desde 2020. Dennis Boo Vaughan fue cremado y su madre, junto con muchas otras personas, incluyendo un grupo de Facebook llamado Justicia para Dennis Boo Vaughan, están dedicados a asegurarse de que se haga justicia para el pequeño niño. Y por alguna razón no se está prestando mucha atención a este caso, como había dicho. Estoy en Massachusetts a poco menos de 2 horas de Laconia y nunca había oído hablar de esto hasta que uno de ustedes lo sugirió y lo investigué. ¿Por qué crees que no se ha prestado mucha atención a este caso? Porque este es un dulce e inocente pequeño niño, y quien sea que esté retrasando esta investigación necesita simplemente hacerlo mejor la próxima vez. Pero denle a Denise su justicia ahora. Gracias por escuchar toda la historia de Denise hoy. Aunque su madre fue la que perdió la custodia de él en primer lugar, tengo respeto por ella. Porque se dio cuenta de los errores que cometió cuando era más joven. Aunque no creo que todos los errores fueran de ella. Algunos definitivamente fueron de Sherry, dejándola embarazada de este espeluznante hombre de 48 años. Pero de todos modos, Daniel hizo todo lo posible para recuperar a sus hijos. Hizo todo bien, pero el sistema judicial falló completamente a su familia. Personalmente, me encantaría ver a Sherry Connor ser procesada, no solo por lo que le hizo a Boo, sino también por lo que le hizo a sus otros 3 hermanos, porque ellos también estaban viviendo en un infierno, estoy segura. Así que si te gusta el crimen verdadero y quieres escuchar de mí, entonces no olvides presionar ese botón de suscribirse abajo y activar esas notificaciones también para que sepas cuando subo un nuevo video, que suele ser 2 o 3 veces a la semana. Gracias por ver a Wicked World, nos vemos la próxima, cuídense. Adiós.